Radio María presenta su programa Jesús sana tus heridas. Conduce Octavio Escobar, psicólogo católico. Bienvenidos. Levántame, Señor Jesús, con la fuerza de tu amor. Levántame, Señor Jesús, porque caído estoy. Hermanos, Dios los bendiga. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En su nombre. Y vamos a protegernos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, como rendidamente se lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Y así, ya sellados con el poder de Dios, con la oración de San Miguel y con el amor dulce de María, tomamos este tema que me dio escalofrío cuando lo planteé. Elegidos desde el vientre, sanación del aborto y prevención desde la fe. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y decimos: Señor Jesús, envía tu Espíritu Santo sobre cada persona que está escuchando. Abre nuestros corazones a la verdad, la compasión y la esperanza. María, Madre de la Vida, intercede por nosotros. Amén. Mis queridos hermanos, bienvenidos. El tema que tomamos, ya se dan cuenta cuál es: elegidos desde el vientre. Es decir, el Señor nos dice en el profeta Jeremías: antes de que te formaras en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes que nacieras ya te había consagrado. Tú, yo, todos los bebés. Ese bebecito producto de una violación tiene una misión que le estableció el Señor. A la Madre Teresa de Calcuta le preguntaron: ¿y por qué Dios? Un periodista bastante fuerte e insolente. ¿Por qué Dios no ha mandado la cura del SIDA? Y ella dijo: sí, ya lo mandó, ya mandó el que va a hacer la cura del SIDA. Dijo: sí, ¿dónde está? Dijo: lo abortaron. El que iba a dar la cura del SIDA, ese bebé, iba a ser un gran médico y fue abortado. Ese es el problema. Pero Dios pone las semillas de sacerdotes, de santos, de sabios, de médicos, de psicólogos, de ingenieros que se perdieron para siempre. Por eso le decimos al Señor: hoy danos un camino de verdad, misericordia y esperanza, porque el tema de hoy es fuerte. El aborto visto con ojos de fe católica. Pero también, hermanitos, con datos concretos que nos ayudan a comprender, ojo con esto, cuáles heridas y circunstancias predisponen al aborto. Si entendemos qué heridas tienen las niñas que abortan comparado con las que no abortan, podemos entender qué podemos hacer para prevenir en nuestras bebitas, en nuestras niñas. ¿Qué les podemos enseñar? ¿Qué podemos hacer para que ellas entiendan el valor de la vida? Recuerdo que un día con una de mis hijas, ya ahora es una mujer bastante grande, creo que ya cuarentona, y madre de familia de 4 hijos, todos los ha tenido sin anestesia. Bueno, una mamá profesional, digámoslo así. A los 5 años ya dijo: mi primera hija se va a llamar Laura Sofía. Y así fue, cuando se casó, años después, 20 años después. Pero ella, un día yo le dije: mi amor, mira, vamos a hablar de algo importante. Cuando era una preadolescente, le dije: yo nunca quisiera que quedaras embarazada antes del matrimonio, pero si eso llega a pasar, yo te voy a apoyar. Jamás vas a abortar, porque ese crimen es terrible. Y ella, tanta fue mi insistencia que empezó a llorar y dijo: no, papá, no, yo entiendo. Y entonces, al terminar la secundaria, les tocó hacer un trabajo de grado. Cada uno escogía el tema que quería sobre una investigación. Y el tema de ella fue el aborto. Y me mostró, antes de presentarlo, las diapositivas con fotos de bebés abortados, dramático. Y cuando ella hizo esa exposición, sus compañeras empezaron a llorar. Fue tan fuerte y ella estaba tan clara de luchar por la vida, que las niñas que estaban viendo la exposición, que se sorprendieron porque el tema nadie se lo había dicho, fue sorpresivo, lloraron. Y esta niña pues se volvió defensora de la vida en su propio vientre. Ya lleva cuatro bebés con amor. Entonces, hermanos, es necesario que formemos a nuestros hijos. Vamos a hablar desde qué es lo que pasa en la infancia, lo que pasa en la adolescencia y lo que pasa en la vida adulta. Y vuelvo y repito, el Señor te planeó. Vamos a invitar entonces a que este programa sea un espacio de consuelo si tú, hermana mía, has pasado por un aborto. Quiero que sepas que no estás sola. El Señor te ama independientemente de tu pecado. El Señor no te juzga. Él le dijo a la adúltera:
una mujer pecadora, pillada en adulterio, a la adúltera le dijo algo tremendo: yo tampoco te condeno. Si tú has abortado, en este momento Jesús por labios de este burro te dice: yo tampoco te condeno. Su misericordia te abraza y hay caminos de sanación. Si estás en riesgo en un embarazo y tienes miedo y quieres abortar, o conoces a alguien que lo está, hoy también queremos darte herramientas espirituales y herramientas psicológicas. Entonces entramos al bloque primero de este programa: vida infantil, antecedentes que pueden predisponer al aborto en la niñez. Para comprender por qué una mujer puede estar más vulnerable al aborto, revisamos datos de un inventario de heridas que ya llevo 10 años aplicando a más de 22,000 personas. Y allí encontramos variables de la infancia que correlacionan con la decisión de matar al bebé. Es decir, hay heridas de atrás que cuando analizamos estadísticamente, diferenciando las que abortaron y las que no abortaron, las diferencian. Entonces vamos a mirar en orden cronológico, desde la niña, ¿qué es lo que está pasando? Oh, Señor, bendito seas. Qué música tan bella, y tiene relación con nuestro tema de hoy, madre. Bueno, ¿qué le pasa a la niña que 10 o 15 o 20 años después decide abortar? ¿Qué le pasa desde cuando está en el vientre de la madre? Según esta investigación que yo hice con 22,000 mujeres, sentir o no sentirse deseado y seguro. Las niñas que no se sienten deseadas en el vientre de su madre, 10 o 15 o 20 años después, van a recurrir normalmente al aborto. Esto es muy importante entender. Es decir, que el problema empieza desde la abuela del bebé que van a asesinar. El miedo de la mamá, las angustias de la mamá que le transmite a esa niña en el vientre, cuando ella crece, la niña que está en el vientre crece, tiene miedo y normalmente toma la decisión de abortar. Es decir, tenemos que trabajar desde el principio de la vida de la mujer que 20 años después se enfrenta a la decisión de matar a su hijo. En la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, que es un tratado bellísimo sobre el matrimonio y la maternidad, él nos recuerda que el cuerpo expresa a la persona y que cada vida es un don. Cuando una madre vive depresión, cuando el embarazo es difícil o cuando la concepción se da en contextos de pecado como adulterio, cambio de parejas, falta de matrimonio católico, pueden surgir mensajes silenciosos en el corazón de esa niña, bebecita, que 20 años después se va a plantear: mato a mi hijo, ¿soy realmente amada? Si esa niña de bebé no se siente amada, cuando crezca no va a sentir amor hacia su propio hijo. Entonces, temas como estos que yo preguntaba en la encuesta a 22,000 personas, niños, niñas, porque estamos hablando de la mamá, que fueron concebidas en fornicación o en adulterio, cuyos padres no estaban casados por la iglesia, que bebé no fueron deseadas. Ojo, la mamá que luego quiere abortar 20 años después no fue deseada cuando la mamá estaba embarazada de ella. La mamá tuvo un embarazo difícil, tuvo depresión, problemas dolorosos, peligró la vida del bebé. Es decir, que estas niñas que sufrieron dolor y abandono tienen un corazón herido, y ese corazón herido luego les dice: no lo dejes vivir, mata a tu hijo. Es decir, el demonio usa las heridas de la mamá para invitarla, para motivarla, para poner en su mente, en su imaginación, ideas de muerte. Es muy importante entender eso. Pero vamos a hablar de la dulzura que sana. Dice así el Salmo 139: tú me formaste en el vientre de mi madre, tus ojos vieron mi embrión. Es decir, que aunque yo tenga ese dolor, aunque tenga esa angustia, aunque tenga ese miedo, aunque tenga esa rabia, tú orando, oraciones de sanación, retiros de sanación, consejería, todo lo que es sanar las heridas, tienes algo muy importante. El Señor revierte ese dolor y puedes salvar a tu hija de que ella aborte. Vamos a dirigirnos a las mamás de niñas que ya están vivas. Enséñenles que la vida es un regalo bello. Llévenlas al Santísimo. Porque la palabra de este salmo revela el deseo de Dios. Cada vida es querida. Cuando el niño no percibe ese deseo de amor, esas grietas, ese dolor de la niña que no se siente amada, que se siente abandonada, una niña que le dicen: tú no sirves para nada, maldita la hora en que tuve una niña para que sufra, ¿por qué fue mujer? Ay, mi hijita, cuando grande le va a tocar sufrir. Esa niña va a meter en su corazón ideas de aborto.
Y también la incubadora, los peligros de muerte en el parto, la muerte de la madre, todo ese dolor de abandono que tiene la mamá la lleva normalmente a abortar. Y en los primeros años de la vida, en la infancia, la pérdida, el abandono, el abuso que sufrió la niña, hay algo muy importante y vamos a mirar porque San Juan Pablo II insiste en que la persona humana posee una dignidad inalienable, es decir, una dignidad que no le quita a nadie y que la sexualidad es un lenguaje de amor y de donación dentro del matrimonio. De manera que la niña que fue abusada en su intimidad pierde ese lenguaje del amor, porque va a ver el sexo asociado con violencia, con maldad, con pecado. Cuando lo bello de una mujer que se casa, virgen y santa y de oración y confesada con la virginidad, como dice un padre, virginidad 2.0, la niña sanada de su dolor, de su sufrimiento, de su abuso, esa niña va a querer amar y desear a sus hijos. Pero cuando el abuso sexual no se sanó, se distorsiona la maternidad. Esa vida no quiere reproducirse. Esa niña que sufrió, que fue maltratada. Miren las características del adolescente. Su padre murió en los primeros años de vida o se fue o la abandonó. Hubo separación de los padres o divorcio. El divorcio es terrible porque esa niña que perdió la fe en su familia, luego no va a querer tener una familia y va a querer, entre comillas, arreglar el problema matando a su bebé. Es decir, va a romper la familia de un hachazo. Va a apuñalar a ese bebé en pedazos, lo va a sacar de su vientre. Cuando la niña tuvo abandono, ¿no? Cuando tuvo una infancia con invalidez, defectos, maltratos, cuando la menospreciaron, cuando la manosearon, la violaron, esa niña pequeña luego va a tener una herida terrible con respecto a la maternidad, recuerdos dolorosos. Y entonces la sanación, la palabra de Dios está en Éxodo 3:7, escucha esto. Yo he visto la opresión de mi pueblo y he oído su clamor. Qué lindo. Es decir, si tú fuiste maltratada, herida, abusada, abandonada, comparada, tratada con injusticia, sufriste penalidades, dificultades, angustias, tenías miedo de cuando tu papá llegaba borracho disparando con el revólver, me cuenta una niña. No sabía si mi papá llegaba borracho a disparar al aire con el revólver o si llegaba a darme palabras de cariño, porque él era a veces el borracho amoroso y a veces el borracho agresivo. Y yo tenía miedo porque nunca sabía cuál de los dos iba a salir, si el peleonero o el agresivo. Le golpeaba a mi mamá, un día le rompió la boca. ¿Qué miedo tenía yo con respecto a la maternidad? ¿Cuántas veces no dije para qué nací? Entonces esa niña herida no va a querer luego tener hijos. Y cuando quede embarazada, porque está mendigando amor de un hombre a los 14, a los 15, a los 17, a los 20, está mendigando amor. Y para comprar el amor de un hombre entrega su cuerpo, queda embarazada, pero ella no vivió esa relación con amor, esperando un bebé. Mira la diferencia tan linda de un hombre y una mujer que se casan, enamorados, con la bendición de Dios, entendiendo lo que es el matrimonio, y en la noche de bodas oran al borde de la cama. Y como dice en Tobías, se acuestan para pasar la noche después de haber orado. Oh Señor, yo no tomo a esta hermana con lujuria, la tomo con amor. Y como ese signo bendito, el triángulo de amor, sexo y vida, hace que esa pareja se una en amor, como San Joaquín y Santa Ana en el templo de Jerusalén. Y como esa criatura que nace va a ser amada, deseada, motivo de fiesta, de cariño, de alegría. ¡Qué rico, Señor! Gracias por ese bebé. Pero tú, si estás comulgando, tienes un papá que te ama. No te preocupes. En este momento yo te recomiendo, madre de familia, niña, joven, adolescente que tiene un novio con el que tiene relaciones, confiésate y ve y comulga el cuerpo de Cristo para que entrando Cristo en tu corazón pueda ser sanada. En la adolescencia hay experiencias de dolor que pueden llevar a caer en el aborto, conductas de riesgo afectivo y sexual, adicciones. Cuando la niña aprendió a ver su cuerpo como una mercancía, como algo que se puede comprar y vender. Una niña de 14 años llega a mi consultorio vestida como una bailarina de cabaret, ustedes me entienden, maquillada, 14 añitos. Y hablo con ella y ya ha tenido 3 maridos. Dios mío, yo mismo me aterro. He visto de todo, pero esto nunca. ¿Y cuál es el problema de esa niña? Abandono del papá. El papá es muy importante, trabaja mucho y nunca la ve. Le tiene el closet
el guardarropa lleno de ropa carísima. Y un día la niña le dijo: papá, preferiría estar desnuda con un costal vestida y que me dieras un abrazo. Y el papá se le rió. Dijo: ahí le compro todo lo que quiera, no sé qué. Esa falta de cariño, esa falta de amor, el abandono, el abuso, hace que la niña sienta que no vale. Y que cuando llega a la maternidad sienta que además de que ella no vale, también esa criatura no vale. Entonces, si no vale, la puede matar. Porque ella, al ser abandonada, aprende que su cuerpo no vale. Y cuando queda embarazada, aprende que tampoco el cuerpo de su bebé vale nada. ¿Me explico? Por eso puede haber también predisposición al suicidio, porque ella dice: si me muero, no pasa nada. Total, no se pierde sino basura. Vamos a orar, porque esto ya se pone duro. Oración de sanación para la madre que ha cometido un aborto. Y luego vamos a hablar de una oración para la madre que está en riesgo, pero todavía no ha abortado. Pero esto es para ti, hermana que me escuchas, que has cometido hace 20 años, hace 5 años, o hace 2 meses, o ayer un aborto. Señor Jesús, Rey de la vida, hoy te presento a esta hija tuya que ha pasado por el dolor del aborto. Tú conoces su historia desde el vientre, sus heridas de infancia, de abandono, de agresión, de abuso y sus temores. Te pido en este momento, Señor, que tu sangre preciosa lave como lavaste el corazón de aquella adúltera en Jerusalén. Lava su corazón. Sana el recuerdo de no haber sido deseada. Perdona a su papá y a su mamá. Sana el abuso que ella sufrió. Sana la violencia, sana el abandono. Que tu misericordia cubra la culpa que la atenaza. María, Madre Santa y pura, llévala en tus brazos. Dile lo que le dijiste a San Juan Diego, a esta mamá que abortó. No temas, hijita, que es nada lo que te ocurre. No estoy yo aquí, que soy tu madre y te tengo en el cruce de mis brazos. Madre María, intercede para que esta niña que abortó, esta mujercita que abortó, pueda recibir el perdón del Padre en el sacramento de la confesión con el sacerdote y así se pueda perdonar a sí misma. Y ahora oramos al Espíritu Santo. Sopla, Espíritu, vida nueva. Devuélvele a esta mujer que mató a su hijo la dignidad. Devuélvele la esperanza, porque tú dijiste: Señor, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vengan a mí los que están callados, amargados, llenos de dolor, y entréguenme su carga, entréguenme su pecado. Que mi yugo es suave y mi carga ligera. Que esta abundancia de amor, que este Jesús que murió ensangrentado por ti, madre embarazada, te sane. Y lo que te quiero repetir con amor: ve donde el sacerdote y descárgale a Jesús ese pecado. Qué bello que en la confesión Jesús se vuelve el que capta tu pecado, el que recibe tu pecado, el que se lo pone en su propio cuerpo y te libera a ti. Alguien me dijo: qué rico que en la confesión los pecados desaparecen. Le dije: no, no desaparecen, cambian de dueño. Tú cometiste un aborto, vas donde el sacerdote y le dices: Padre, pido perdón porque cometí un aborto. Y cuando el sacerdote dice: yo te absuelvo, el pecado pasa al cuerpo de Jesús. Y cuando tú lo ves ensangrentado, roto, desgarrado y herido, esas son las heridas que Él carga. En el huerto de los olivos, Jesús cargó todo el pecado de la humanidad, por eso sudó sangre, por eso ese dolor, por eso esa amargura, por eso en la cruz dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque al cargar los pecados, al volverse maldición, siendo santo y puro, Él se vuelve maldición voluntariamente, carga tu pecado y te libera. Entonces tenemos el fiador que paga mis deudas, pero no es que desaparezca el pecado, es que Cristo decide por amor pagarlo, cargárselo sobre sus hombros, sobre su cuerpo. Entonces ese aborto lo carga el Señor y le duele, pero Él lo carga porque te ama con locura. Ahora vamos a orar para la mujer que no ha abortado, pero que está en riesgo. Dice: ay no, si yo tengo un hijo yo no puedo, ya tengo muchos hijos, yo mejor aborto. La que está pensando en abortar. Y te voy a decir: nada lavará ese dolor de tu corazón. Y te lo digo por experiencia propia, porque en 30 años que yo viví en el estiércol, en la nueva era, en el adulterio, en la fornicación, acostándome con una y otra mujer, cometí muchos abortos. Para evitarme problemas y cargos, las mandaba a abortar y pagaba los abortos. Yo soy culpable. Lo confesé, y el día que lo confesé, en el año 2000, en abril del año 2000, del año santo, de la amnistía que dio Dios, yo califiqué en esa amnistía. Y le dije: Padre, he cometido, creo que unos 5 abortos, porque uno nunca sabe exactamente, ¿no? Cuando anda con muchas mujeres y ellas andan con varios hombres, uno no sabe si el aborto lo hizo uno o no, pero más o menos 5, le dije. Y me dijo:
Y le dije, y me duele, Padre. En ese momento, en la primera confesión de adulto, y me dijo, te dolerá toda la vida. Claro. ¿Y ese dolor en qué lo transformé? En auxilio vital. Lo transformé en ayudar a jovencitas que están embarazadas, en hacer todo lo que pueda, hasta ponerme de rodillas para pedirles que no aborten, hasta ofrecerle que en mi casa es su casa. Y el Señor entonces me vuelve un luchador pro vida desde mi dolor, desde mi dolor. Así como Pedro, de su violencia, de su amargura, recibió del Señor una comisión de ser el pontífice, de ser la piedra. Asimismo, nosotros los que hemos abortado recibimos un lenguaje de provida. Cuando ya conocemos lo que es la muerte, nunca más la dejaremos pasar. Señor, mira a esta hija que hoy siente miedo, confusión, opresión, para que mate a su hijo. Tú la conoces, la elegiste desde el seno materno. Rompe toda mentira que le susurre que su vida o la vida de su hijo no valen. Corta, Señor, con la herencia del abandono, del dolor, del abuso y del pecado sexual. Dale la fuerza para decir sí a la vida. Rodea a esta niña, a esta mujer, su camino de personas que la acompañen, de una comunidad que la sostenga, de los sacramentos que la fortalezcan. El Señor siempre te tiene una solución, hermana mía. María, Madre de la vida, cúbrela con tu manto y dile lo mismo que le dijiste a San Juan Diego: no temas, hijita, que es nada lo que te aflige. No estoy yo aquí, que soy tu madre, y te tengo en el cruce de mis brazos. Y le pedimos a San José, Padre, custodio fiel, cuida de esta mujer que está en riesgo y cuida de su futura criatura. Amén. Vamos a pedirle humildemente al Señor en este momento que con su Santo Espíritu venga en este momento y nos dé una canción de consuelo, porque la música de Dios consuela el alma herida. Si tú tienes el alma atormentada por un aborto, haz la confesión con el sacerdote, que eso aliviará tu dolor. Y lo otro, conviértete en un luchador pro vida. Ora contra el aborto. Defiende a las mamitas pequeñas, niñas de 10, 12, en Villa Virginia, una fundación de monjitas en la sabana de Bogotá. Niñas conocí, niñas de 10 años, de 11 años, de 12 años, madres ya. Uno no entiende, una niña cargando a otra niña. Y estas monjitas protegen a esas chicas, a esas niñas, y ayudan a que puedan armar su vida familiar. De hecho, muchas que crecen y trabajan ya han organizado su hogar con el papá del bebé y han hecho su trabajo de volverse dignas, de entender la maravilla de la maternidad. Nada se compara a ser papá. Aún en las circunstancias más terribles, si sufriste una violación, te engañaron, te drogaron y quedaste embarazada, la semilla no tiene la culpa. Ese bebé puede ser el bastón de tu vida. Ese bebé puede ser tu motivación para estudiar una carrera. Ese bebé puede ser tu motivación para triunfar. Ese bebé puede ser un alma que el Señor lleve a sanar muchas vidas. Una mamá sufrió violación y pensó en el aborto, pero finalmente los luchadores pro vida la convencieron de no abortar. Pasaron 2 años y este señor que ayudó a esta niña que no abortara, la siguió acompañando. Eran amigos, la visitaba en la Navidad, ella lo invitaba a almorzar, se casó, tuvo su hogar. Este niño creció, pasaron 2 años y fue un gran médico. Y se especializó, adivinen en qué, en pediatría. Y cuidaba a los niños. Y se especializó luego en ginecología y ayudaba a los partos. Y él entendía que tenía una misión. ¿Y de dónde venía esa misión? De la violación de la mamá. Cuando algún día la mamá le contó finalmente, en medio de la vergüenza y del dolor y de la amargura, que ella había sido violada y que esa violación había salido, él dijo: ya entiendo por qué Dios me dio esta misión. No se puso bravo, él dijo: ya entendí. La pieza que faltaba en el rompecabezas, ahí apareció. Él entendía que quería ser ginecólogo y pediatra. Y ahí fue el momento en el que él entendió que Dios le había dado una misión, cuando su mamá pensó en abortarlo, pero luego decidió salvarlo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a pedirle a nuestros amigos de producción que nos coloquen una cancioncita linda relacionada con la maternidad. Esperemos. Mientras tanto, digamos gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Démosle gloria al Señor, porque Él está tocando nuestro corazón.
Dámosle gloria al Señor porque en este programa estamos hablando de cómo una niña termina pensando en abortar cuando ha sido abandonada, maltratada y herida. Y le damos gracias al Señor porque hoy podemos usar estos canales, esta santa emisora, estos santos programas que se difunden por las redes sociales para alertar, para mirar cómo podemos cambiar nuestra vida de buscar la muerte porque estoy herida a buscar la vida porque Dios me redimió. Y piensa en esto que es muy importante. Dios te ama, Dios te redime, Dios te busca. Bien, entonces vemos, hermanos, que en la vida adulta hay también problemas. Hablábamos de la niña, pero hay conductas, pensamientos y experiencias espirituales que se asocian con la decisión de abortar. Vamos a mirar qué es lo que le pasa a la adulta. Miren esto, cuando ha habido abortos o cuando hay maltrato en la infancia, hay varios síntomas, como 8 o 10 síntomas que les voy a contar. Esto es muy importante. Pensamientos de culpa o condenación constante, depresiones constantes, pensamientos suicidas. Niñas que han abortado tienen el deseo de nunca haber nacido, enojo, timidez o vergüenza, presencia de temores, pánicos o miedos anormales. Hay pesadillas y sueños molestos. Hay una fuerza que controla a esta mujer y la hace sentir extraña. Y síntomas aparecen, se duerme en la misa, le cuesta el rosario. Todo eso pasa cuando la niña tiene una herida terrible de haber intentado abortar o de haber sido intentada de abortar en la infancia. Entonces vamos a repetir, tú que eres mamá, dale gracias a Dios. Y si tienes 5 hijos, dale gracias a Dios. Y si sufres y si lloras por tantos hijos y si te sientes feliz en algún momento, dile: pedazo de cielo que Dios me dio, bendigo la suerte de ser tu amor. Vamos a decirle: Señor, tú estás cerca de los que tienen el corazón destrozado. Bueno, también hay problemas graves en los hábitos de sexualidad de la mujer. Lo que pasa es que la unión entre la mamá y el bebé es total, es íntima. Entonces, el efecto del abandono del papá va indirectamente a través del dolor que sufre la mamá sobre el bebé. ¿Me explico? Es decir, la unión más pura y perfecta en el vientre es entre el bebé y la mamá, mientras que el efecto de la conducta del papá está más lejos porque él no está pegado en su cuerpo al embrión y al feto, mientras que la mamá sí. Entonces todos los pensamientos de la mamá afectan al bebé y los pensamientos del papá afectan indirectamente al bebé en la medida en que la mamá sufre por ellos. Cuando el papá dice no quiero esta criatura y la mamá siente dolor, ese dolor es el que impacta al bebé. Pero lo que dice el papá no alcanza a penetrar el cordón umbilical del bebé porque no está unido al bebé, lógicamente. Encontramos algo bien interesante y yo creo que sí amerita hacer una oración. Yo voy a hablar en nombre de los papás y sobre todo como papá que tiene hijos vivos e hijos muertos y muertos por mi propia mano, y tengo que reconocerlo humildemente. Soy un pecador. El Señor tuvo misericordia, me perdonó, me levantó, me redimió, pagó mis abortos con su sangre y fue un chorro de sangre grande el que Él regó para yo sanar. Algún día que di una conferencia con los presos les pregunté, les dije: yo soy peor que ustedes, y todos se burlaban de mí, como que me miraban: este tipo está loco, ¿cómo puede ser ese famoso psicólogo peor que nosotros? Y les dije: levante la mano a los presos más duros, levante la mano el que ha matado a 5 hijos. Todos se quedaron callados. Yo dije: bueno, yo sí levanto la mano, ese soy yo. Y ya como que, wow, entré, ¿no?, en el corazón de ellos. O sea, yo no soy nadie extraordinario, sino otro pecador que viene a hablarles de cómo Jesús me salvó del pecado y cómo Jesús rompió los muros de mi cárcel en el corazón. Y ahí empecé mi prédica con los presos. De manera que yo hoy quiero decir: Padre Celestial, yo como papá te pido perdón humildemente por haber mandado a las mujeres madres de mis hijos a que los mataran, haber pagado esos abortos, haberlas motivado a que abortaran. Y te pido humildemente perdón porque soy culpable de asesinato. Te pido humildemente perdón, Señor, porque todos esos hijos que iban a crecer y a ser profesionales, sacerdotes, médicos, abogados, personas importantes, mecánicos, ingenieros, psicólogos, ya no podrán estar por mi culpa. Pido perdón, pero al mismo tiempo, Señor, sé que
porque tú redimes mi pecado. Cuando fui ese año 2020, en abril, con el Padre Antonio, al sacramento de la confesión después de 30 años, y yo viví lo que es la bendición de la confesión, lo que es dejar mi pecado en el cuerpo de Cristo, lo que es sentir la absolución después de 30 años de pecado. Y te pido, Señor, humildemente que estos padres de familia que hemos abortado también vayan, los que no han ido al sacramento de la confesión con el sacerdote. Porque ese cachito mío también es mi bebé, también es mi hijo. Y yo pido perdón y me comprometo como varón a que todos mis hijos van a ser protegidos por mí, a que yo no voy a ser el matador de esos bebés, como si fuera un carnicero que mata un pollo. No, Señor. Yo quiero conservar la vida de estos bebés y quiero volverme como hombre un luchador pro vida. Ustedes saben que hay muchas mujeres pro vida, pero hay algunos hombres que cuando nos damos cuenta de nuestro pecado, cuando nos arrepentimos, queremos reparar. Yo como hombre te ofrezco hoy, Señor, que seguiré reparando, ayudando a todas las mamitas embarazadas. Algún día le pregunté a una niña de 18 años que quedó embarazada y estaba pensando en abortar. Le dije, ¿qué necesitas para tu bebé? ¿Qué necesitas? Me dijo, la primera mudita. Le dijo, yo te la doy. No necesitaba nada más. Quería ver los pantaloncitos, el vestidito del primer bebé. Le dije, ¿de qué color? Me dijo, amarillo por si acaso. Entonces le regalé la muda, la primera muda. Compré una muda bien linda, se la empaqué en regalo y le dije, mi amor, esta es la primera ropita que le vas a poner a tu bebé. Luego le pondrás la del sexo, azul o amarillo, que azul o rosado. Pero por el momento te la doy con amor, para que él sepa que tú lo amaste antes de saber si era niño o niña. Y esta niña lloraba y yo dije, ya no va a abortar. Ya hizo clic con su bebé. Algo muy importante también es que promovamos que las mamás escuchen el latido del corazón del bebé. Si tú entras a los sitios chinos de venta, AliExpress y todo eso, y buscas sonógrafo ginecológico, o sea, el aparatico para que la mamá escuche el bebé, no es tan caro, no es tan caro. Debe valer unos $30, $20, una cosa así. Se puede pedir por correo y le llega a uno. Es un aparatico que se le pone en la barriga y se escucha el latidito del bebé. Y eso hace que la mamá diga, ya, es un ser vivo, no es un pedazo de carne que me voy a quitar como cuando me quitan una muela o un lunar. Es un pedazo vivo, es un ser vivo. Eso es muy importante. Y el Papa Juan Pablo II nos recuerda que la libertad auténtica se vive en la verdad del Evangelio. Volver a la confesión con el sacerdote, volver a la Eucaristía, a la oración, es volver a la fuente de dignidad y vida. Entonces vamos a terminar haciendo una oración. Señor Jesús, tú miras con ternura a tu hija. Ella carga culpa y miedo, tristeza. Te suplico por tu llaga abierta en el costado, derrama misericordia y paz. Que la sangre del Cordero lave sus recuerdos, que tu Espíritu Santo ilumine su mente, que pueda perdonarse y aceptar el perdón que tú le ofreces. María, Madre del dolor y de la esperanza, consuélala. Padre, restaura su maternidad herida, enséñale a amar y amar la vida. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Radio María presentó su programa Jesús sana tus heridas, conducido por Octavio Escobar, psicólogo católico. Les esperamos la próxima semana aquí en Radio María. Con la fuerza de tu amor, levántame.